Hola, te habla Esther Morales desde Caracas, Venezuela, creadora de la profematemática.com, y te doy la bienvenida a este video en donde te voy a mostrar 6 cosas que debes saber de las hipótesis o sobre las hipótesis de investigación. Si eres frecuente en mi canal, te has dado cuenta que tengo 3 tendencias en videos, que son los videos de investigación, los videos de estadística y los videos de matemática. Alguno que otro por ahí de física. Mi intención es ofrecerte mi experiencia en lo que yo he aprendido. Soy profesora de matemática y soy ingeniero mecánico. Mi primera profesión es ingeniero mecánico y luego estudié la licenciatura en educación matemática, para los que no saben mi historia, y tengo un posgrado en telemática e informática para educación a distancia. Esto no lo hago en todos los videos, pero hoy quise hacerlo. Entonces, mi intención, más allá de darte conocimientos, es compartir mi experiencia contigo y que tú puedas utilizar tanto la matemática como la estadística como la investigación como un medio para desarrollar tus habilidades y destrezas que te permitan ser un profesional de éxito o un emprendedor de éxito, ¿sí? No sé si en estos momentos, si tienes 18, 20, 24 años, 30, 40, si estás en alguna etapa y quieres ser emprendedor, pues también aprender estadística, aprender de investigación, te permite desarrollar esas habilidades que tú necesitas para tus proyectos, y esa es mi idea. Entonces, ¿qué vas a aprender en este video? En este video vas a aprender primero el concepto de hipótesis. El segundo, cuándo plantear una hipótesis. La investigación es incorrecta si la hipótesis es rechazada. Porque hay hipótesis, cuando las hipótesis son adecuadas o cuando la hipótesis es adecuada y cuando las hipótesis pueden existir. Cuando en una investigación es necesario crear una investigación. Entonces vamos a comenzar con el concepto de hipótesis. Una hipótesis es una respuesta temporal que se plantea el investigador y que a lo largo de la investigación se puede demostrar o se demostrará. Entonces, dependiendo del nivel de investigación, porque tú puedes estar haciendo quizás una feria científica y en una feria científica te vas a plantear una interrogante. Las hipótesis surgen después que el investigador escribe su planteamiento de problema. Obviamente que una investigación no comienza simplemente con el planteamiento del problema, sino que comienza con la observación del entorno. Y esa observación del entorno te genera una inquietud a ti como investigador. Entonces, tú quieres resolver alguna inquietud que tú tengas en tu entorno, un problema. Tú vas a tener que leer qué se ha generado de ese problema, porque ese problema existe, quiénes lo han estudiado. Tienes que leer, tienes que investigar, tienes que buscar quiénes antes han realizado estudios. Una vez que tú tienes esa gama de conocimiento en tu problema, eres capaz de escribir tu planteamiento del problema, que va a comenzar de una forma muy general y va a terminar en una forma muy específica. Si no sabes cómo hacerlo, yo tengo un video en donde hablo del capítulo 1. Bien, entonces la hipótesis tiene una estrecha relación con lo que tú escribas en tu planteamiento del problema, porque ahí tú te vas a generar una interrogante, vas a plantear una pregunta de investigación, y la hipótesis va a ser la respuesta a esa pregunta de investigación. Por eso es que se dice que la hipótesis y el planteamiento del problema tienen una estrecha relación. ¿Por qué decimos que son respuestas temporales? Porque una vez que tú hayas hecho la recolección de datos, entonces tú vas a poder utilizar las estrategias y las técnicas de estadística para poder demostrar si es verdadera o si es falsa esa hipótesis. Entonces, una vez aclarado y sabiendo qué es lo que hipótesis, podemos entonces seguir adelante. Recuerda, hipótesis es una respuesta temporal a tu pregunta de investigación. Es algo que tú crees que va a suceder, pero que después los números son los que realmente te van a decir si lo que tú planteaste es verdad o no. ¿Cuándo plantear una hipótesis? Bueno, el tipo de investigación define si existe o no hipótesis, sobre todo por el alcance que define el investigador. Recordemos que podemos tener investigaciones
cuantitativas e investigaciones cualitativas. Dos tipos de investigaciones. Podemos tener diferentes tipos de investigaciones dependiendo del autor que estés consultando. Pero vamos a quedarnos con la cuantitativa y la cualitativa. Voy primero con la cualitativa. La cualitativa no genera hipótesis, porque las cualitativas en su desarrollo lo que hacen es inducir la hipótesis. En cambio, cuando tenemos una investigación cuantitativa, de la cual podemos decir que podemos tener un nivel de investigación experimental, correlacional o descriptiva, a mí me gusta siempre decir que la experimental es la que genera la hipótesis. No tanto una descriptiva, porque tú vas a describir un proceso. Sin embargo, como podemos tener dos tipos de hipótesis, quizás aquella que me permita demostrar un valor o aquella que me permita comparar, entonces pudiéramos decir que una descriptiva puede plantear una hipótesis para hacer un pronóstico, ¿sí? La correlacional pues genera una hipótesis que va a plantear si una variable, cómo es su correlación en relación a la otra variable, es decir, si por ejemplo, podemos decir si la variable dependiente crece de manera lineal cuando crece la variable independiente. ¿Ok? Bien, entonces, ¿qué me define si existe una hipótesis? El tipo de investigación, pero sobre todo lo que diga el investigador de hasta dónde va a estudiar, hasta dónde va a investigar, que es lo que se define en el alcance. Si no sabes cómo hacer un alcance, también tengo un video, pero yo normalmente digo que el alcance define la temporalidad, define en dónde lo voy a usar, define qué teorías voy a utilizar de la investigación. Entonces, una vez que se tenga eso bien claro, me puede entonces llevar a hacer planteamientos de hipótesis. Vamos con la tercera cosa que tienes que saber de la hipótesis. ¿La investigación es incorrecta si la hipótesis es rechazada? Pues no. Nosotros vamos a ver que las hipótesis pueden ser aceptadas o rechazadas, o lo que es lo mismo, verdaderas o falsas. Las hipótesis simplemente son unas proposiciones sujetas a comprobación empírica y a verificación en la realidad. Cuando tú te planteas una hipótesis, tú vas a recoger los datos que te permitan decir si esa hipótesis es verdadera. Bien sea que tú hagas unas mediciones a unas plantas, mediciones a unos peces, mediciones de las investigaciones que más me gustan son las de las plantas, la de los peces y ahorita últimamente la del aerogenerador. ¿Qué pasaba en el aerogenerador? El aerogenerador se planteó que si tenía ciertas longitudes de aspa podía generar cierta cantidad de potencia y ver cuál era más eficiente. Entonces, su hipótesis era decir si la longitud de las aspas realmente aumentaba o disminuía la potencia. Entonces, usted va a tener que tomar sus datos. Por eso es que es muy importante cuando decidimos hacer una investigación es saber realmente qué se va a medir y qué es lo que yo quiero demostrar. Y no a medida que vamos escribiendo es que van surgiendo las cosas. No, en el momento que tú te paras y te dices y ya llegaste a tu semestre en donde tienes que hacer una investigación, si no te asignan el tema y tú lo vas a escoger, pues tienes que tener una visión general de lo que vas a hacer. Te tienes que plantear inclusive a cómo vas a hacer el análisis de resultados, porque tú tienes que saber qué es lo que tú quieres, hacia dónde tú vas, qué es lo que quieres demostrar. Entonces, una vez que tú te haces tu planteamiento del problema, colocaste tu interrogante, hiciste tu hipótesis, usted va a recoger los datos, los va a tabular y los va a tratar estadísticamente. Dependiendo de lo que quieres, si quieres comparar grupos, si quieres entonces determinar un número, tendrás entonces las técnicas de estadísticas adecuadas. Y son las técnicas de estadísticas adecuadas las que te van a decir si la hipótesis se rechaza o se acepta. Si se acepta, pues ahí terminó la investigación. Perdón, si se acepta, termina la investigación. Aceptaste tu hipótesis. Si la rechazas, dependiendo de lo que te hayas planteado, si tú rechazas la
hipótesis. Puede ser entonces que, es lo que vamos a ver más adelante, una de las hipótesis que te planteas, otras de las que te puedes plantear, sea cierta. ¿Ok? Sea cierta. Entonces, ¿por qué? Porque tú dices que rechazar y sigue la investigación. Bueno, porque se puede plantear una hipótesis diciendo que las plantas, vamos a hablar de las plantas y del abono, que las plantas que tienen abono A tienen las mismas dimensiones o el incremento de crecimiento usando el abono A es exactamente igual al incremento de crecimiento usando el abono B. Si yo digo que son exactamente igual, yo puedo aceptar la hipótesis y cuando la acepto, bueno, ya terminé, es así, es lo que yo dije de verdad y listo, los numeritos dicen que sí. Si la rechazo, quiere decir que no, que son distintos, que el incremento de crecimiento de las plantas con abono A es distinto a el incremento de crecimiento de las plantas con abono B. Entonces no termino la investigación ahí porque yo puedo inclusive investigar de cuál es el grupo que me está generando cambios. Entonces recuerde cuando digo grupos, porque es que también tenemos que hablar de que cuando tenemos hipótesis y estamos hablando de una investigación experimental, tenemos entonces grupos que me van a permitir ver o encontrar los datos para hacer la demostración. Pero ese es otro tema. Ahorita queremos solamente hablar de las cosas que necesitamos de la hipótesis, pero aquí hay mucha tela que cortar. El número 4 es ¿por qué hay hipótesis? Bueno, al investigar y construir el planteamiento del problema utilizando postulados y análisis es donde usted deja claro la posibilidad de que existe una hipótesis. El investigador tiene que hacer una revisión cuidadosa de la literatura, como lo mencioné en la diapositiva anterior. Usted tiene que buscar todos los trabajos que estén relacionados con sus variables. Plantear una hipótesis con sentido significa que usted está bien claro en toda la teoría que enmarca su estudio, que enmarca sus variables. Es decir, que usted tiene que darse cuenta que lo que está planteando no haya sido demostrado con anterioridad y que sea algo como que obvio. No, usted tiene que plantearse una hipótesis de manera de que no sea tan así como hasta a la primera decir que es cierto. Por ejemplo, cuando nos planteamos el trabajo de investigación del aerogenerador, que se decidieron un número de aspas, después dijimos no, ese tamaño de aspa, decidimos que eran 3 aspas, que era un tripala, pero el tamaño de las aspas no nos pareció el adecuado y tuvimos que cortarnos y irnos a los cuartiles importantes, 25, 50 y 75 de un tamaño total que se calculó con una ecuación. Bien, es probable que existan unas investigaciones que ya hayan demostrado que el número de aspa y el tamaño de aspa me genera una potencia. ¿Qué estábamos haciendo aquí? Que si era el aerogenerador con los materiales que conseguimos del patio de la casa donde estábamos, podía entonces generar una potencia importante para encender un bombillo. ¿Ok? Por ejemplo, si estamos haciendo lo de las plantas, quizás sea muy obvio que si el abono tiene ciertos elementos, pues ayude al crecimiento de la planta. Teníamos 4 grupos, el grupo control en donde el abono era normal y en los otros iba aumentando la concentración. Y vimos cuánto fue la variación. En el de los peces, teníamos 2 peces. Ustedes podían decir, bueno, evidentemente que si yo le doy al pez le doy alimento natural, debe crecer más que si le doy el alimento procesado. En este caso nos dio que no había una diferencia significativa entre los peces que comieron el alimento procesado y el alimento de la pero y a lo mejor usted busca investigación y dicen que no, eso es obvio, es normal, pero depende entonces también de la población y del estudio donde tú lo estás haciendo. Lo importante es de que yo voy a generar una hipótesis. Para yo generar una hipótesis tengo que tener claro qué es lo que quiero hacer. Si yo quiero demostrar, comparar 2 grupos como el de los peces, comparar 3 tamaños de aspas, comparar el porcentaje de abono, o quiero encontrar un valor específico de un grupo
de personas que a lo mejor van a estar sometidas a una encuesta y lo voy a comparar con lo que dice los teóricos, ¿no? Entonces ya ese es otro tipo de hipótesis, pero hay que estar bien claro y eso te lo va a dar es toda la investigación que hagas, toda. Por eso es que ocurre el fenómeno de que dejo el trabajo a medias. Bien, vamos con el número 5. ¿Cuándo una hipótesis es adecuada? Primero, vamos aquí a nombrar 5 aspectos. El primero es que debe hacer referencia a una situación real. No puede ser nada ficticio, ¿no? Y nada que no sea medible, ¿no? Entonces, la segunda es que las variables deben ser concretas, precisas y de fácil comprensión. La tercera, entre las variables y la hipótesis debe existir una relación lógica. Y en la quinta, las variables contenidas en la hipótesis deben ser medibles y observables. Yo debo entonces poder tomar medición de esas variables para poder hacer la comparación. 5 cosas que te dicen que una hipótesis es adecuada. Hacer referencia a una situación real, que las variables que están incluidas en la hipótesis sean concretas, precisas y de fácil comprensión, y esas variables las definimos al principio cuando estamos en el planteamiento del problema, que entre la variable y la hipótesis debe existir una relación lógica y esa relación es la de puede ser comparación, mayor, menor, igual, y existe el último, las variables contenidas en la hipótesis deben ser medibles. Esto para mí es mi pregunta clave. ¿Cómo se mide? ¿Cómo vas a hacer para medirlo? Es lo que yo le pregunto siempre cuando me llegan un tema. Me habla muy bonito y digo, pero ¿cómo lo mides? Es lo fundamental. Si tú no tienes la respuesta, ¿cómo lo mides? ¿Y cómo lo observas? Si tú no puedes estar en el sitio para observar, si no puedes estar en el sitio para medir, no tienes una variable claramente definida. Y el último aspecto que quiero tocar sobre hipótesis en este video es cuántas hipótesis pueden existir en un trabajo de investigación o cuántas hipótesis tengo para escoger la que yo deseo. Entonces, las necesarias, ¿sí? Las necesarias. 1 o 2 hipótesis. Hay personas que dicen que depende de la interrogante salen las hipótesis. No necesariamente. Mi experiencia es que no necesariamente, ¿no? Entonces, las necesarias. 1 o 2 hipótesis. Entonces, las hipótesis, ya dijimos que son proposiciones que relacionan las variables. La letra con la que nosotros la vamos a identificar es con la H. Y podemos tener 4 tipos de hipótesis. La hipótesis de investigación, ¿sí? Que son las proposiciones que relacionan las variables y las podemos llamar HI o H1, H2 o H3. Una hipótesis de investigación, toma nota, porque no va a aparecer aquí. Una hipótesis de investigación puede ser descriptivas, que entonces me hacen relación a un valor, correlacionales, que son entonces aquellos. Una hipótesis correlacional aparece cuando el estudio es correlacional y un estudio es correlacional cuando tratan de ver qué relación existe entre dos variables, si es lineal, si es exponencial, qué sucede con una variable cuando la otra crece, qué sucede con la otra variable cuando la independiente decrece, ese tipo de cosas. Esa es la correlacional. La diferencia de grupos es la que más me gusta, es la que le estaba haciendo mención, porque en las diferencias de grupos lo que hacemos es comparar grupos y ver qué sucede en esos grupos dado el cambio en la variable independiente. Y las hipótesis casuales. Todas esas son hipótesis de investigación. Repito, hipótesis de investigación pueden ser descriptivas, correlacionales, de diferencias de grupos y casuales. Podemos identificarlas entonces con HI, H1, H2 o H3. Tenemos hipótesis nula. La hipótesis nula es el reverso de la hipótesis de investigación y sirve para refutarla, ¿sí? Entonces, yo me planteo una hipótesis, por eso es que decimos 1 o 2, pero más 2 que una. Yo me planteo una hipótesis de investigación y me planteo una hipótesis nula para ir en opuesto a la hipótesis de investigación, ¿sí? Para refutar la hipótesis de investigación. Por ejemplo, el incremento de crecimiento de las plantas con abono A es igual al incremento de crecimiento de las plantas con el abono B. La nula sería
es diferente. ¿Sí? La refuta, es diferente. Bien, las hipótesis nulas las representamos con la H mayúscula y un cerito como su índice. Tenemos hipótesis alternativa. Las hipótesis alternativas las vamos a representar con la H mayúscula y una A y son posibilidades entre la hipótesis de investigación y la hipótesis nula. Es decir, yo planteo mi hipótesis de investigación, planteo mi hipótesis nula y si hay otras opciones, entonces aparece la hipótesis alternativa. Solo se formula cuando existan otras posibilidades. Si no hay otras posibilidades, no hay. Por ejemplo, el incremento de crecimiento de las plantas es igual al incremento de crecimiento de las plantas, ¿verdad? Uno con abono A y uno con abono B. La nula dice que es diferente. ¿Hay alguna otra posibilidad? O es igual o es diferente. No hay otra posibilidad. Sin embargo, si yo me coloco, por ejemplo, como hipótesis de investigación, tengo un termo de agua, esos termos, no voy a decir la marca, termo de agua azul, yo puedo plantear una hipótesis nula que diga, ese termo no es azul. ¿Tengo hipótesis alternativas? Sí, si dijiste que sí, estás en lo correcto. Y si ya tienes una como esta, este termo es amarillo, este termo es azul, este termo es gris, o sea que yo tengo otras posibilidades, entonces tengo hipótesis alternativas. ¿Ok? Y para terminar tenemos hipótesis estadísticas. Las hipótesis estadísticas son aquellas que se generan cuando el investigador es capaz de convertir la hipótesis de investigación en una hipótesis en términos estadísticos. Si logramos convertir una hipótesis de investigación en términos estadísticos, estamos generando una hipótesis estadística. Y esa hipótesis estadística entonces es la que vamos a rechazar, a aceptar, a decir si es verdadera o si es falsa. Entonces, 6 cosas que te quería decir de las hipótesis. Mucho que conversar, veremos en el próximo video. Terminó el video y quiero mostrarte este lápiz. ¿Lo estás viendo? Está nuevo, sin punta y goma de borrar completamente nueva. Ahora mira este que tiene un recuerdito de mi sobrina. Mira los tamaños. Son distintos, ¿verdad? Este lápiz está gastado. ¿Por qué? Porque ha rodado en el papel haciendo cada uno de los ejercicios, lo que yo digo que he echado lápiz. En este canal y en cada uno de los videos, bien sea de matemáticas o bien sea de estadística, la invitación es a que eches lápiz. Es la única forma que tienes de anclar los conocimientos dentro de ti. Y para eso hay que tomar acción. Suscríbete a mi canal porque los videos no tienen frecuencia al momento de subir y toma acción en el próximo video que tiene aquí como recomendado. Echa lápiz y gástalo.